días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan pasado o recordado el 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales. Quizás no vamos a poder juntarnos o no nos juntamos para ese momento, pero estuve pensando y realmente es interesante ver cómo el Señor actúa en las vidas de nosotros. El domingo pasado les hablaba acerca del rey Asa, de cómo él, confiando en el Señor, pudo superar un ejército mucho mayor que él. Allá en 2 de Crónicas 16:12 decía: en el año 39 del reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, esto no significa que no debemos ir al médico, no malentendamos. Los médicos están ahí para que nosotros podamos buscar ayuda en la parte de salud. Sin embargo, esto se refería a que no puso su confianza en Dios, ¿ya? Y se habla de que él muere. Y lo sucede Josafat. Y ese es el texto que nosotros, o la porción que vamos a tomar nosotros, de 2 de Crónicas 17, del 1 al 9. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Aquí, en el versículo 6 al 9, vemos que Josafat empieza a reinar en Judá, y Jehová estuvo con él porque no buscó, dice, a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Y Jehová confirmó su reino en sus manos. Y que dice, se animó su corazón, anduvo en los caminos de Jehová. Amigos, hermanos, a veces nosotros esperamos que nuestro corazón se anime y así dejar el pecado. Pero acá dice que Josafat siguió a Dios. Dice, y lo buscó primero. Mientras Josafat estaba buscando a Dios, o en este seguir a Dios, en eso se animó su corazón. ¿Cuál es la enseñanza? Debemos buscar a Dios, ya sea que estemos animados o no. Siempre hay que buscar hacer la voluntad de Dios. El versículo 6 dice que se animó su corazón. ¿El corazón de quién? De Josafat. Porque buscó a Dios, ¿ya?, en los caminos de Jehová, y además dice, quitó los lugares altos y las imágenes. Nuestro corazón, hermanos, se puede animar, por ejemplo, cuando voy a la iglesia, cuando leo la Biblia, cuando oro a Dios, cuando comparto el Evangelio. Nosotros debemos estar animados. Josafat dice que animó su corazón. Y estar animado no significa que solamente me voy a arrodillar en la mañana, voy a orar, voy a decirle a Dios, ayúdame, ¿ya?, a hacer lo que tengo que hacer, y de repente me voy a animar.
y como Josafat me voy a levantar y tal como él le dijo al pueblo, necesitamos adorar. No. La Biblia nos dice que Josafat buscó a Dios en primer lugar. Buscó a Dios, siguió los lineamientos que Dios estaba dando, hizo su voluntad y no porque él tuviera la iniciativa, solamente porque su deseo era hacer algo más por el Señor. Lo primero que hizo Josafat fue derribar los altares e idolatría. Lo que nos anima a los cristianos es la palabra de Dios. No me anima el alcohol, no me animan las drogas o lo que el mundo pueda ofrecer. La Biblia dice en Juan 1:27, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que me anima, por tanto, a mí son las cosas de Dios. Debemos animarnos en el Señor, buscar su gracia, darle gracias a Él por ser salvos. Josafat está animado y lo primero que hace es quitar los lugares altos. Los lugares altos eran lugares que se erigían para adorar dioses falsos. Eran lugares en que se invocaban dioses a través de sacrificios y muchas veces sacrificios humanos. ¿Ya? Lugares a los que muchas veces el pueblo iba cuando empezaba a alejarse de Dios. Ahora, cuando Dios me dice a mí, tienes que seguirme, tienes que alabarme, tienes que quitar de ti el pecado, yo tengo que escucharlo. Partir por mi vida, luego buscar en mi casa. Debemos quitar aquello que nos impide estar animados por el Señor. Por ejemplo, en el hogar, en la casa, ¿cuántas cosas hay dentro de nuestros hogares que están en contra de lo que Dios dice en su palabra? Pósters, música, algunas películas, algunos libros, que en lugar de ser de bendición, obstaculizan nuestra relación con Dios. Y Josafat, bien animado, ¿ya?, quita estos lugares que eran de adoración, en el fondo pagana. Todo lo que no va a la adoración de Dios se transforma en algo pagano, en un obstáculo a la verdadera adoración. Y porque él estaba animado, no tuvo miedo de hacerlo. Cuando nosotros estamos animados, cuando el Señor está con nosotros, cuando estamos en comunión con Él, no vamos a tener miedo de quitar del medio nuestro el pecado, de decirle a la familia que quiten las cosas malas. Vamos a tener ánimo que solo Dios nos puede dar para quitar ese tipo de cosas en nuestro medio. En el versículo 7, Él envía a sus príncipes para que enseñen en las ciudades de Judá. Él envía personas, predicadores, príncipes, y les dice, ya quitamos estos lugares de adoración pagana, pero no es suficiente. Tenemos ahora que llevar la palabra de Dios porque ellos están en la idolatría y no saben nada de Dios. No saben nada de la salvación, no saben nada del sacrificio. Tenemos que llevar y enseñar para que conozcan la Biblia, para que sepan la voluntad de Dios. Ahora, cuando mi corazón está animado, cuando ya quito el pecado y pongo la palabra de Dios en mi corazón, voy a animarme aún más. Y esto es como una cadena. Mientras más hago la voluntad de Dios, más ánimo hay en mí. Y mientras más ánimo hay en mí, más me entrego a las cosas del Señor. No se trata de ser salvos un año, estar animados solamente ese año, y después de esos años comenzar a vivir como si nada. No es así la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente ser salvo y después vivir la vida de una manera mediocre para el Señor. La vida cristiana es conocer al Señor en primer lugar, pero también fortalecernos en Él, quitar el pecado, poner la palabra del Señor en el corazón para seguir animados 5, 12, 20, 40, 70 años y seguir animados. El rey Josafat envía a estas personas para que empiecen a enseñar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Quitar el pecado, ¿no es cierto? Ellos empezaron a enseñar la palabra de Dios. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer en nuestras vidas. Debemos preocuparnos de hacerlo para nosotros, de hacerlo
para la familia y también en el lugar donde Dios me ha puesto. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Eso fue lo que Josafat le mandó a todas estas personas que envió a estas ciudades en Judá, con el único propósito de que la gente conociera las promesas de Dios y cómo Dios es bueno. Hermano, la gente no sabe de Dios, ni siquiera en el tiempo de hoy. Hay muchas doctrinas falsas. En Efesios 4:14 la Biblia dice, para que ya no seamos fluctuantes como niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay que autoenseñarse, es bueno, no es malo. Hay que ir a la iglesia, es bueno, no es malo. Hay que estudiar en la casa, hay que leer la Biblia en la casa. ¿Cuántas personas durante la persecución, durante la Inquisición, empezaron incluso a estudiar hebreo y griego para leer la Biblia en la casa? La primera persona que Dios quiere que aprenda eres tú mismo, estudiando para ti, fortaleciéndote en Cristo, animándote. Debemos enseñar también la palabra de Dios, como le decía recién, a nuestra familia. No dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tener también en la casa un tiempo devocional familiar. Sentarse, compartir la Biblia con los nuestros en el hogar. En Nehemías, capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jabín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, la palabra de Dios, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. En realidad, no es cualquier libro el que estamos enseñando, es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer. En 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es la que nos enseña, no con sabiduría humana, sino la Biblia. 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. Vez tras vez en la Biblia nosotros escuchamos que se debe enseñar al pueblo la voluntad de Dios, la cual se encuentra en su palabra. No es enseñar, como les decía, cualquier libro. Dice, en el caso de que estamos viendo, que él tenía consigo el libro de la ley. Lo que dice esta palabra de Dios, le empezaban a predicar, a enseñar, no lo que a ellos se les ocurría, sino lo que Dios decía. Lo que nosotros el día de hoy tenemos que hacer es enseñar justamente esta palabra de Dios. Así de sencillo. Pero hay gente que está enseñando otras cosas. Fíjense en Colosenses 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que no debo enseñar, dice ahí, son tradiciones de hombres, como si fueran la palabra de Dios. Asegurarme de lo que se enseña es lo que Dios quiere que se diga. ¿Ya? En el libro de Mateo capítulo 15, versículo 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cómo alguien quebranta el mandamiento de Dios? Ahí dice bien claro, con tradiciones. Por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia, en relación con la Semana Santa, aparecen los conejos de Pascua? Son tradiciones de hombres, ¿ya? Junto con eso, muchas otras cosas que suceden en la Semana Santa, que no aparecen como algo que haya que hacer o que se enseñen a hacer en la Biblia. Con respecto a la Navidad,
¿Dónde en la Navidad aparece el viejo pascuero en la Biblia? Tampoco. Son tradiciones humanas que se le da preponderancia, que se le da pie a que aparezcan enturbiando o empañando lo que realmente tiene valor, la palabra de Dios. La gente está acostumbrada más a guardar la tradición de los hombres que la palabra de Dios. En ninguna parte se nos dice que hay que prender velas por una u otra causa, pero se prenden velas, ¿no es cierto? Y se adoran cosas que no dicen que deben adorarse. Había cosas que se enseñaban en aquella época que no eran de Dios, sino tradición de hombres, y se les tilda como filosofías y huecas sutilezas. En Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hasta hoy hay místicos que pueden venir a meter su cuchara y poner cosas frente a la fe del ser humano. Adoración o preocupación por las estrellas, adoración a los ángeles, preocupación por los ángeles, preocuparse de los signos zodiacales, leer cartas. Son cosas que no aparecen en la palabra del Señor. Cosas que Josafat derribó y manda a predicar lo que es verdadero. Hoy en día incluso hay doctrinas que hablan de que uno para ser salvo tiene que prácticamente vestirse de una manera. Pero uno no es salvo por la forma en que se viste. Uno es salvo por lo que hay en el corazón. Si Cristo está en tu corazón, eres salvo. No por la forma en que te estés vistiendo. En 2 de Crónicas 17:9 dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron toda la ciudad de Judá enseñando al pueblo. 2 de Crónicas 19:4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte Efraín y los conducía a Jehová, Dios de sus padres. Josafat no se quedó tranquilo, sino que recorría las ciudades y él mismo veía en su territorio si lo que se estaba enseñando era o no la palabra de Dios. Él estaba dispuesto a ir, a recorrer. Es lo que tú puedes hacer también. Cuando tú compartes el Evangelio, estás enseñando la palabra de Dios y eso también te va a animar, como fue animado Josafat. Josafat era un buen rey que iba guiando correctamente a todo el pueblo, recorriendo. ¿Ya? Ese ánimo que él tenía lo llevó a ir a otros para hablar la palabra de Dios. No puedo quedarme sentado. Josafat no lo hizo. Su corazón estaba animado. Iba y predicaba la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado? En 2 de Crónicas 17:10 dice, y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer la guerra contra Josafat. ¿Hubo resultado? Claro que hubo resultado. Una persona hizo la diferencia. ¿Ya? Las bendiciones de Dios fueron el resultado de poner en práctica la palabra de Dios. Llegó el temor de Dios, el amor de Dios y llegaron también las bendiciones. No nos olvidemos de lo que dice la palabra de Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y también en el libro de Pedro, Primera de Pedro 2:9, podemos leer lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres estar animado? Haz la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir y eso te va a hacer estar mucho más animado aún. Si tú no eres cristiano, la única forma de recibir ese ánimo
de recibir esa paz es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Cristo quiere darte la paz que solamente Él te puede dar. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. Ojalá que tú tengas el ánimo de recibir a Cristo y poner a Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga.